¿Es usted un adventista divorciado y no sabe si Dios aprueba que se vuelva a casar? ¿O tal vez está en una junta de iglesia donde se presentan casos de infidelidad y usted no sabe qué opinar? Si quiere conocer la historia del divorcio y el recasamiento en la iglesia adventista y lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre el tema, continúe viendo este video hasta el final. Lo primero que debemos aclarar es que tristemente en este y otros asuntos los adventistas no pensamos todos lo mismo. Desde hace unos 70 años las diferencias entre adventistas liberales y conservadores se han ido haciendo cada vez más marcadas en distintos temas. Recomendamos ver la serie de videos que se encuentran en YouTube como Manual del Fin del Mundo para los Adventistas del Séptimo Día, donde hay una exposición detallada de las distintas corrientes de pensamiento y sus luchas dentro de nuestra misma iglesia. Por razones de espacio y edición vamos a presentar la información a alta velocidad, por eso es bueno que usted pause el video para que pueda leer las citas y fuentes que se muestran en la pantalla. El objetivo de este y demás videos es despertar el espíritu de investigación de los hermanos. Estamos en tiempos peligrosos y los adventistas debemos ser como los bereanos, que antes de aceptar cualquier doctrina o práctica estudiaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Comencemos. Actualmente hay 3 grupos de adventistas que piensan distinto el uno del otro sobre el divorcio y el recasamiento. Primero están los que dicen que nadie se puede volver a casar por ninguna razón, sea que lo hayan traicionado o no. Segundo, están los que dicen que una persona se puede volver a casar si su pareja le fue infiel. Y terceros, están los que dicen que una persona se puede volver a casar sin importar si es el que traicionó o el traicionado. ¿Pero cuál de estas posiciones es la correcta? Todo depende de la interpretación de Mateo 19, 1 al 8 y pasajes paralelos. Cada uno de estos grupos les dan una interpretación distinta. Así que permítame contarle la historia de estos pasajes para colocar el marco. En Mateo 19:3, los fariseos le preguntan a Jesús si un hombre se puede divorciar. Nota, hermano, que dice que le preguntaron para tentarlo. Esto es así porque el divorcio era muy común en Israel en esos tiempos gracias a las enseñanzas de 2 escuelas de teología, la de Hillel y la de Shammai. Y los fariseos querían saber si Jesús se identificaba con alguna de las dos. La escuela de Hillel permitía el divorcio casi por cualquier cosa, como por ejemplo que una mujer dejara quemar la comida o no lavara bien la ropa. La de Shammai era un poquito más restrictiva, permitía el divorcio en casos de inmoralidad sexual, que podían ser dejarse ver los brazos desnudos o el cabello suelto de otros hombres. De todas formas, el Señor no aprobó ninguna de las 2 escuelas, sino que presentó el ideal de la creación. El matrimonio es sagrado e indisoluble. Dijo que los esposos son una sola carne y que lo que Dios juntó no lo debía separar el hombre. Como no les funcionó el engaño, entonces los fariseos pasaron a preguntarle que por qué entonces Moisés en Deuteronomio 24, 1 al 4 había permitido dar carta de divorcio a una mujer. Y Jesús responde que por la dureza de los corazones de los israelitas. Recordemos que los israelitas acababan de salir de Egipto y tenían muchas costumbres vergonzosas como la esclavitud y la poligamia, entre otras. Enseguida el Señor les dice que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, contradijo la costumbre de Hillel y de Shammai de ese tiempo de divorciarse casi por cualquier causa. Este es el exacto comentario que hace la hermana White sobre el contexto de este pasaje en el capítulo 3 del discurso maestro de Jesucristo. Así que hasta aquí deberíamos ir bien, pero precisamente aquí es donde empieza el problema de interpretación. Es un poquito enredado, así que preste mucha atención. Jesús dijo que podía haber divorcio solo por causa de fornicación. Por eso la clave de la diferencia entre el primer y segundo grupo de adventistas está en lo que quiso decir Jesús con fornicación. Veamos, generalmente entendemos que fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio y que es distinto del adulterio, que es tener intimidad sexual después de estar casados con una persona distinta al esposo o a la esposa. Lo primero no implica traición, mientras que lo segundo sí. Esta supuesta distinción es la que usan como argumento los hermanos del primer grupo, que dicen que nadie se puede volver a casar. Ellos dicen que Jesús dijo fornicación, no adulterio. Más claro, según ellos, Jesús no está hablando de una traición a los votos matrimoniales, sino de otra cosa, tal vez incesto o homosexualidad. Así que también, según ellos, no importa cuánto un esposo traicione a la esposa o viceversa, no son libres para divorciarse y volverse a casar. Debemos hacer una pausa aquí para decir que los hermanos que sostienen esta posición lo hacen con una muy buena intención. Ellos ven que el matrimonio ha sido debilitado dentro y fuera de la iglesia en el último siglo y desean levantarlo. Pero en su celo cometen el mismo error que según el espíritu de profecía cometió Eva. Le agregan a la orden de Dios buscando hacerla más estricta, pero lo que logran es darle una ventaja al enemigo. Leamos. En su discusión con la serpiente, Eva había agregado una expresión al mandato de Dios. Dios había dicho a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mas Eva agregó: ni le tocaréis para que no muráis. Esta declaración le dio a la sutil serpiente una ventaja. ¿Pero por qué tuvo ventaja Satanás con la adición de Eva? Bueno, porque luego le pudo poner la fruta en la mano y decirle: ya la tocaste y no te pasó nada. No te va a pasar más si la comes. ¿No había dicho Dios que si la tocabas morías? Pero obviamente todos sabemos que Dios nunca dijo tocar, dijo comer. Asimismo, los hermanos que dicen que nadie se puede volver a casar quieren hacer
hacer más estricta la norma del matrimonio, pero buscando eso lo que logran es multiplicar el adulterio. Alguien dirá, ¿cómo es eso? Es sencillo. Un hermano que sea infiel a su esposa puede adulterar todas las veces que quiera tranquilo, sabiendo que no va a llevar ninguna consecuencia por ello. Después de todo, su esposa no se puede volver a casar. Así él se tome 1, 2 o 20 años para andar con cuantas mujeres desee, ella lo debe esperar. Esto, en lugar de frenar el adulterio, lo incentiva en hermanos de mal corazón, mientras que al fiel lo condena a una vida de soledad. Mientras que el infiel disfruta, el fiel sufre. Es algo así como lo que también intentan hacer los que dicen que el infierno es eterno. Buscando disuadir a las personas para que no pequen, lo que han logrado es multiplicar el pecado. Porque según la hermana White, millones son ateos por culpa de la creencia en un infierno eterno. Pero sigamos. Alguien dirá, hermano, ese fue el esposo que ella escogió, por eso debe pagar. No, no es así. Dios escogió a Lucifer, a los ángeles que cayeron con él, a Israel, a Judas, a la iglesia cristiana, etc. Y como todos cayeron de su llamado, a todos los reemplazó. Lo que queremos resaltar es que bíblicamente es posible que tanto Dios como sus hijos entren en un pacto con personas o instituciones que son también fieles, pero que luego estas personas o instituciones caigan. Esto no es culpa de Dios ni tampoco de sus hijos. Por eso la iglesia o esposa de Dios en el Antiguo Testamento es Israel, mientras que en el Nuevo la iglesia son los gentiles. Dios mismo no se quedó soltero. Pero volvamos a Mateo 19. Recordemos, toda la discusión depende de si la palabra fornicación, que en griego es porneia y se traduce sencillamente como inmoralidad sexual, incluye el adulterio o la traición. La respuesta la encontramos en la misma Biblia. Muchos no lo saben, pero hay otro pasaje donde el mismo Jesús habla del divorcio. Está en Jeremías 3. Allí Jesús habla de su matrimonio con Israel. Él dice que le dio carta de divorcio a su pueblo por haber fornicado. Sí, hermano, oyó bien, fornicado, no adulterado. Y lo repite más de 3 veces durante el capítulo. De lo que se entiende claramente que una persona casada puede fornicar. O más claro, fornicación incluye adulterio. Para que no queden dudas, la palabra que se traduce aquí como fornicó es saná. Es la misma que se usa en Deuteronomio 22:21 para describir el típico caso de fornicación, el de una joven que tuvo sexo prematrimonial. Así que tanto una esposa que traiciona a su marido como una joven que tiene sexo sin casarse, fornican. Aún hay más pruebas. Tenemos el testimonio de la hermana White, a quien Dios mismo le dio la interpretación del pasaje paralelo de Mateo 19, Mateo 5:31. Ella escribió, en el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudiare a su mujer, dijo él, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Note, hermano, que ella está diciendo que cuando Jesús dice fornicación es igual a adulterio o violación de los votos matrimoniales. Pero si aún quedan dudas, en otros pasajes lo acabará de confirmar. Leamos. Dios dio solo una causa por la cual una esposa debe dejar a su esposo o el esposo debe dejar a su esposa, que es el adulterio. Jota no repudió a su mujer, ella lo abandonó, lo rechazó y se casó con otro hombre. No veo nada en las escrituras que le prohíba a él volver a casarse en el Señor. Hay un último texto que es tan revelador como contundente. Leamos, solo hay un pecado, que es el adulterio, que puede colocar al esposo o a la esposa en una posición en la que puedan estar libres del voto matrimonial a los ojos de Dios. Aunque las leyes del país puedan conceder el divorcio, todavía son marido y mujer a la luz de la Biblia, de acuerdo con las leyes de Dios. Vi que la hermana Jones todavía no tiene derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer se divorciaran legalmente sobre la base de que su esposo fue culpable de adulterio, entonces ella es libre de casarse con quien ella elija. La hermana White es demasiado clara como para dejar dudas. Sí puede haber divorcio y recasamiento, pero solo en el caso de fornicación o adulterio. Tristemente, nuestros hermanos del primer grupo prefieren ignorar estos testimonios tan claros y la mayoría se excusan de distintas formas para no aceptarlos. Unos, por ejemplo, dicen que la hermana White no es autoridad en cuanto al matrimonio, otros que ella simplemente estaba dando su opinión y otros van más allá y dicen que ella no quiso decir lo que escribió. Pero la verdad es que en las mismas citas ella escribe, Dios dio, a los ojos de Dios, vi, lo que indica que lo que escribió en estos pasajes tiene el sello de la autoridad divina, es Dios quien se lo dijo a ella, es la opinión de Mateo 19 del mismo Dios. Hay otro aspecto interesante y es que ella escribe en forma general, es decir, ella entiende que Dios le dio principios que se pueden y deben aplicar a cualquier divorcio, en cualquier país, en cualquier época. Note que ella escribe, si ella o cualquier otra mujer puede colocar al esposo o la esposa, sin importar quiénes sean, es decir, no se trata de un consejo para un caso particular, sino un principio. Todo el que se divorcie porque su pareja lo traicionó puede volverse a casar. Debemos aclarar algo, y es que aunque sea víctima de una traición, un esposo adventista debe siempre tratar de rescatar su hogar hasta el último minuto. Cada caso será distinto, pero en general Dios espera que el cónyuge traicionado perdone al ofensor si éste muestra voluntad y arrepentimiento. Hasta aquí hemos cubierto 2 posturas, la de los que dicen que nadie se puede divorciar y volver a casar, y la de los que dicen con toda razón bíblica y del espíritu de profecía que sí se puede, pero solo si hay adulterio.
En la parte 2 de esta serie trataremos el tercer caso, el de los que dicen que un adventista se puede casar las veces que quiera. Lo explicaremos en un video aparte porque para entenderlo deberemos tocar temas adicionales como ¿cuál es la relación entre un adventista y la asociación general? ¿Debemos obedecer siempre el manual de iglesia? ¿Hay excepciones a las leyes matrimoniales? Y otros más. Como adelanto debemos decir que tristemente, según el manual de iglesia, un adventista se puede casar, divorciar y recasar las veces que desee. Si quiere conocer la historia detrás de esto, no deje de ver la parte 2 de esta serie.